es la actitud que toma una persona para iniciar un proyecto nuevo desde cero o una iniciativa o negocio que se desarrolla con esfuerzo con la resolución de llegar a un punto determinado. Excelente. Excelente respuesta. ¿Quién más? Gracias, Camila. Y si te escuchas lejitos, es como por el micrófono, yo creo. Pero bueno. Ok. Lucía, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias a Dios. Ok, Profe, que si deja entrar a Castaño. Ay, ya está ahí. Espera, yo miro una cosa. Ah, sí, ya. Listo. Ya, Lucía, ahora sí pues. no, profe, se conoce de dicha manera a una actitud que toma una persona para iniciar un nuevo proyecto a través de sus ideas y las oportunidades. Este término se relaciona con la creación de empresas, productos e innovación de aquello. Perfecto. Gracias, Lucía. Y vamos a escuchar un último. ¿Quién quiere? Profe, que si deja entrar a tapas. Ya le di a aceptar. Arias y Castaño ya saben su cámara. Bueno, escuchemos una última. ¿Quién quiere? Bueno, yo. Bueno, Bueno, ok. Nos referimos a emprendimiento cuando tomamos cierta actitud y aptitud de un individuo para iniciar un proyecto a través de nuevas ideas y de nuevas oportunidades. También el emprendimiento es un término bastante utilizado en el ámbito empresarial. En virtud, siempre se relaciona con la creación y con varias empresas, con nuevos productos de innovación de estos mismos. listo. Gracias, Andrea. Ok. No voy a repetir lo de las cámaras, listo, porque ya se los he dicho mucho. Listo. Ya saben, si salen de un momento a otro es por algo. Entonces, les decía que miren que de todas las definiciones que me dieron, hay tres palabritas como que estaban muy en común y eran actitud, aptitud y tiene que ver con proyectos, ¿sí? No quiero meter la palabra empresa todavía porque pues eso nos va a responder la segunda pregunta, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es actitud? Ojo, hay actitud con C intermedia y hay aptitud con P intermedia, ¿no? Entonces, ¿qué es actitud? Pues la actitud que toma una persona para crear un emprendimiento, pues sí. Pero me O sea, es repetiste que no sé lo... cómo explicarlo, Ajá, pero eso tiene una pero explicación. sí. Exacto, es que no sé cómo explicarlo, pero sí, es como la actitud que toma una persona o que tiene una persona hacia su emprendimiento. ¿Sí me entiendes? Sí, yo te entiendo, pero yo quiero saber qué es la actitud. No, es que no sé cómo explicarle, no, ya que hable otro. ¿Quién quiere? ¿O lo hago dedocráticamente? Sí, Democráticamente. mejor, democráticamente. Ok, entonces, a ver, ¿cómo lo hacemos el día de hoy? Dígame un número, Viviana. El 8. El 8, 2, 4, 6, 8, Lucía. ¿Qué es actitud con C? ¿Qué crees que es actitud? Profe, una actitud es como... Profe, pues yo lo veo de dos maneras, o sea, la actitud es como las ganas que uno le ponga a algo, o, o pues cuando le dicen a uno que no tiene una mala actitud en todo eso, no sé, profe. Bueno,
Seguimos repitiendo la palabra actitud. O sea, yo lo que quiero es una definición, digamos, como de a qué nos referimos con eso. Profe, es que es difícil, en serio. Mira que es hasta sencillo, Viviana. Ujú. Acciones o comportamientos Exacto, que se le da a eso, en este caso, pues a emprender, ¿no? exacto. Independientemente de que sea emprender, ¿sí? O sea, es una acción o un comportamiento de una persona hacia algo, ¿sí? Hacia alguna cosa que vaya a realizar, hacia algo que tenga que hacer, ¿sí? Independientemente de que estamos hablando de emprendimiento, eso es la actitud, es una acción o un comportamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué es la aptitud, Yo quiero, Vivi? es el conocimiento. Exacto. Eso ya tiene que ver es con el conocimiento de algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a poner de ejemplo a Viviana, lo siento, perdón. Viviana tiene muy buena actitud en las clases de emprendimiento, ¿sí? Y voy a poner algo que no sé si sea cierto, pero pues es algo que... Y tiene aptitudes, ¿sí? Con un instrumento musical, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahí la diferencia. Entonces, una cosa es la actitud, es decir, cómo nos comportamos hacia algo, en este caso, digamos, cómo eh, hacemos o qué actitudes tomamos o qué acciones o qué comportamientos tomamos cuando yo quiero emprender algo. Entonces, para yo emprender algo, pues tengo que ser positivo, tengo que ser creativo, tengo que ¿sí? Tener como una acción positiva hacia eso que quiero emprender. Si yo no tengo esa acción positiva, pues créame que ese emprendimiento no va a surgir o no va a salir adelante. Pero adicionalmente, tengo que tener una aptitud sobre eso, ¿sí? Porque pues entonces yo no voy a emprender, por ejemplo, un negocio de comidas rápidas si yo ni siquiera sé hacer una guapanela. Pues, o sea, si ni siquiera sé, no sé, cómo se hace una hamburguesa, ¿sí? Un ejemplo. Profe, pero lo podría crear y no trabajar usted, sino poner a alguien, ¿no? Pero ya tenemos Mm, presupuesto y todo eso. exactamente. Entonces igual voy a tener que tener algún conocimiento de algo, ¿sí? O sea, para eso yo voy a tener un conocimiento sobre, bueno, cómo administrar mi negocio, por ejemplo. O sea, sí o sí tengo que tener un conocimiento de algo, ¿sí? A eso es lo que yo me quiero referir con eso, ¿sí? Entonces, por eso están en esa escala las dos palabras están inmersas como en el emprendimiento, ¿sí? Y la otra era un proyecto. ¿Qué es un proyecto, Obando? ¿Qué crees que es un proyecto? Pues, profe, yo creo que un proyecto es como, mm, es como uno empezar como con la construcción de una idea o algo así. Bien, Castaño. ¿Qué crees que es un No sé. proyecto? Pues, ¿qué se te viene a la mente? Pues, profe, proyecto es como, ay, no sé, espere, profe, que como una idea que usted tiene. Entonces usted empieza a desarrollar esa idea y eso se va formando como un Eh, proyecto. bueno, si ve que no era tan difícil responderla, ¿sí? Bueno, no estoy hablando con Castaño, estoy hablando con el pelo de Castaño. Mentiras, Castaño, todo bien. Entonces, sí, hay algo importante
Y es, ¿por qué quería definir esa palabra proyecto? Porque tiene que ver con la idea que tengo de algo, algo que quiero desarrollar, ¿sí? Y ahí entonces va o entra como tal la siguiente pregunta, o la segunda pregunta de ¿cuál es la diferencia entre emprendimiento y empresa? Y a ver, ¿quién no ha hablado? Tapasco. Profe, me repite la pregunta, La por segunda favor. pregunta del taller. ¿Cuál es Pues, la diferencia entre emprendimiento y empresa? pues que el emprendimiento es empezar a hacer una cosa determinada, a empezar a hacer una cosa determinada, y empresa es una organización de personas. Ya, eso. Bueno, pues hay un inicio, hay un inicio. Pero se lo dije. Yo no estoy diciendo que no. Catherine, Profe. ¿cuál es la diferencia entre emprendimiento y empresa? Profe, yo no hice la segunda. Yo, profe, No la entiendo. Tamayo. bueno, que según yo, el emprendimiento es cuando la persona emprende y ejerce las acciones para tener su empresa. Y la empresa ya es cuando lo logra y es el conjunto donde se lleva a cabo un trabajo o acción. Exactamente. Muy Yo bien. quiero, Bueno, Viviana. bueno, la diferencia entre emprendimiento y empresa es que emprendimiento se refiere a la capacidad de innovar y crear, pues, la empresa en sí o el negocio. Por el contrario, una empresa es la creación y resultados de la creatividad del emprendedor. Y con la empresa ya creada, pues se puede empezar a producir. Perfecto. Esa estuvo muy completa. Entonces, ¿por qué quería inicialmente definir que era un proyecto? Porque pues todo inicia por un proyecto, por una idea, por algo que se me viene a la mente. Yo quiero iniciar vendiendo esto, o yo quiero generar esto, ¿sí? Quiero crear videojuegos, ¿sí? Bueno, entonces, pero para crear videojuegos, ¿yo qué tengo que tener? Pues primero una buena actitud para montar mi negocio y empezar a emprender. Y segundo, tener aptitudes para pues, poder generar o crear esos videojuegos. Y si usted no es el que los va a crear, pues al menos entonces administrar su empresa, saber a quién le va a vender, a quién le va a... ¿sí? Algo tiene que tener de aptitudes, ¿sí? Pero adicional a eso, entonces cuando yo empiezo a trabajar esa idea, cuando yo empiezo a trabajar ese proyecto, ¿sí? Es porque me metí en emprendimiento, ¿sí? O sea, yo voy a emprender eso, ¿sí? Ya inició, ya estoy generando unos objetivos, ya estoy generando una justificación de por qué quiero hacer eso, ya estoy generando un estudio como de mercado, ¿cierto? ¿A quién voy a llegarle con este producto, con este servicio? ¿Bien? Y la empresa como tal ya es el resultado de todo ese proceso que llevé a cabo para poder generar esa organización de la que nos hablaba como tal Tapasco y Tamayo, ¿sí? Entonces, la empresa es el resultado final y quiero que eso quede muy claro, ¿sí? Entonces, emprender y empresa no es lo mismo, ¿sí? Emprender es el proceso, empresa es el resultado, ¿listo? Bien. Entonces, esa es como la diferencia que yo quería que vieran. Entonces, muy bien las respuestas que me dieron. Bien. Había una tercera pregunta que nos decía cuáles son las ventajas y las desventajas de emprender. A ver, ¿quién no ha hablado? Bueno. Profe. ¿Quién dijo yo primero? Yo, ay, Pero yo dije primero. yo. Pero yo dije primero. Primero Yo. estuvo Tamayo. Calma, calma. Bueno, Tamayo. Y después yo. Ya me perdí el orden. Bueno, va a Pero hablar primero Tamayo y después digo yo. Bueno, Tamayo Garzón. Eso. Y después yo, profe. Camila. Catherine por ahí habló también. ¿Quién más dijo? Yo, profe. Yo. Daniel.
¿Quién dijo? Ay, pues, Yo, profe, profe. quería Tapasco, preguntar. Tapasco y Obando. Pues sí, Listo. profe. Entonces empecemos. Ya les dije el orden, no se empiecen. Bueno, las ventajas son que tiene autonomía, estabilidad en el empleo, satisfacción personal, luchar por algo propio, mayores ingresos. Y las desventajas son mayor dedicación, riesgo económico y incertidumbre. Perfecto, ya vamos a hablar de un poco de ellas. Nada, profe, ya no digo nada. Diga, diga. No, pues vea, la única que no mencionó fue prestigio social. Pues que yo tenga, ¿no? Prestigio social, En interesante. ventajas. Sí, y en desventajas. Sí, sí. Y en desventajas, no, pues todas las tiene él. Y yo también. Profe, yo tengo las mismas de tamaño. Yo tengo las mismas de tamaño prácticamente. Porque en esa página estaban definidas, ¿no? Ay, yo no. Y yo Sí, sí la saqué de internet, pues sí, la verdad, sí, yo la saqué de internet. Y Por pues eso. claramente está de que todos también lo hicieron, entonces pues Profe, ajá. que Ajá. Daniel también tiene diferentes y yo más o menos Yo también. también tengo diferentes. Bueno, Ah, entonces, bueno, yo no. Entonces ¿quién, continúen. ¿quién tiene diferentes? Yo, profe. Y yo. Listo, entonces Steven, Daniel. Bueno, las ventajas, que es su propio jefe, no hay supervisión de un jefe directo, puede controlar su horario de trabajo, obtiene ingresos y prestigio a sí mismo, se autoemplea y es fuente de empleo para otros, lleva a cabo una idea, un sueño, puede continuar con una tradición familiar y satisface su necesidad de logro. Y las desventajas es que tiene una mayor responsabilidad y por consecuencia tiene mayor estrés. Requiere hacer una gran inversión de tiempo y por ende dedica menos tiempo a su familia o a su vida social. No cuenta con los beneficios de un empleado, prestaciones, estabilidad, etc. Existe el riesgo de que la empresa fracase y por último, si se toman decisiones equivocadas, se puede poner en peligro la estabilidad de la empresa. Perfecto. Castaño era el que iba a hablar también. Pero Obando, profe. Obando. Y algo que yo. Profe, pues yo en ventajas tengo creo que todas las mismas, pero bueno, igual. Bueno, las ventajas son la estabilidad en el empleo, la autonomía, la satisfacción personal, luchar por algo propio, mayor dedicación y mayores ingresos. Y las desventajas son que necesitamos mayor dedicación, tener que lidiar con clientes, necesitarás más y más dinero y los riesgos cada vez aumentarán más. Listo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Ok. Bien, muchos, muchos nombraron pues ventajas muy interesantes, ¿sí? Como por ejemplo ser su propio jefe, tener sus propios ingresos, ¿cierto? Y eso, digamos que está dentro de lo que uno quiere hacer cuando emprende un negocio, ¿cierto? Cuando emprende una idea de negocio, ¿cierto? Obviamente, pues yo no estoy pensando, yo primero debo de pensar en obtener una ganancia de eso, ¿sí? Yo no voy a emprender algo, pues si yo no voy a obtener nada de ganancia, simplemente porque sí, ¿sí? Y ahí es donde entra como tal las actitudes de la persona, ¿sí? Entonces, si una persona empieza a hacer algo de mala actitud, de mala gana, pues, digamos que como con ese negativismo, ¿sí? ¿Para qué lo hace? ¿Cierto? No debemos o no debería de ser de esa manera. Bien, entonces, permítanme un momentico. Entonces, dentro de esas ventajas, ¿sí? Estaba que, o no sé si esa la nombraron también, de que yo puedo generar también, digamos, o yo no voy a estar, yo no necesariamente voy a estar solo, ¿sí?
porque yo puedo emprender mi negocio con alguien, ¿sí? Y digamos que eso es lo ideal, ¿sí? Que usted no trabaje solo, ¿sí? A veces trabajar solo, pues no genera que digamos como una buena, o no se genera una buena opción. Sin embargo, pues no es, o sea, no está de más decir que usted lo puede hacer solo, ¿cierto? Pero también puede trabajar, digamos, en compañía de alguien. Entonces hablábamos de autonomía, hablábamos de satisfacción, ¿sí? Hablábamos de luchar por algo propio, ¿bien? Digamos que cuando usted emprende una idea de negocio, ¿sí? Es muy diferente a cuando usted, digamos, trabaja para alguien. ¿Por qué? Porque usted sabe que para poder, digamos, ganar, usted tiene que luchar por eso. Si usted no lucha por eso, si usted no trabaja por eso, pues entonces no va a obtener ninguna ganancia de ahí, ¿sí? Entonces va a generar, digamos, una lucha más amplia sobre eso que está realizando. Entonces va a tener mayores ingresos, va a tener prestigio social, pues porque pues van a decir, es que Daniel tiene una empresa, es que Juan José genera unos buenos videojuegos para las personas, ¿sí? Entonces, obviamente va a tener como ese reconocimiento de las personas, ¿sí? Al momento de emprender como ese negocio, ¿sí? Y dentro de las desventajas, pues que yo no llamaría desventajas, porque pues en realidad, igual cuando usted trabaja para alguien, también, digamos, va a tener ese tipo de cosas. Entonces está el tema de mayor dedicación, por ejemplo. Yo no lo vería como una desventaja porque pues usted está luchando por lo que quiere, ¿sí? Está luchando por tener algo y para tener algo pues usted no lo va a caer del cielo, ¿sí? A usted por el contrario va a tener que luchar por eso. Entonces si usted se quiere comprar un carro, por ejemplo, igual esté trabajando o tenga su propio negocio, ¿sí? Va a tener que dedicarse. Si usted no se dedica o si usted no ahorra, si usted no, digamos, lucha por esos sueños, entonces no lo va a realizar. A usted el carro no le va a caer del cielo y se lo va a ganar y entonces, ¿sí? O no va a llegar a decirle a alguien, vea, es que ese carro es suyo. ¿Sí? Bueno, hay gente muy suertuda en esta vida, pero pues digamos que si lo quiere, pues por sus propios medios, no, pues digamos que la dedicación es importante, ¿sí? Aquí hay una que es el riesgo económico, ¿sí? Y es que obviamente si usted, por ejemplo, no hizo un buen estudio en el momento en que emprendió el negocio y resulta que ese producto o ese servicio que usted está vendiendo no se vende, pues obviamente va a quebrar, ¿cierto? Porque pues no va a funcionar su empresa o su negocio. ¿Bien? Entonces, pues hay un gran riesgo y es que usted no está obteniendo unos ingresos fijos, sino que por el contrario, usted sabe que o su negocio se mueve o usted entra en quiebra, ¿cierto? Entonces ese sería como otro punto, digamos, en desventaja. Está el tema de la incertidumbre, porque pues no sé si va a funcionar o no va a funcionar mi negocio, ¿sí? No sé si las personas sí quieren adquirir ese producto, ese servicio, o definitivamente pues cometí un error al sacar ese producto, ese servicio, ¿sí? Porque no hice pues un estudio coherente sobre ese. ¿Sí? Está el tema de trabajos extra, ¿sí? Porque pues usted va a tener que estar inicialmente, no digo que siempre, pero al inicio de todo emprendimiento usted va a tener que estar ahí inmerso o dentro de la empresa, ¿bien? Porque si usted pues no está dentro, ¿usted cómo va a saber si está funcionando o no está funcionando? ¿Sí? Y como les digo, al principio es complejo. Sin embargo, digamos, otra de las ventajas es que usted va a poder generar empleos.
¿sí? Usted va a poder generar empleos y digamos que no estoy diciendo que es del inicio, pero pues puede ser desde el inicio. Y más adelante, incluso usted dejar un poco a un lado su compañía y no estar tan inmerso pues en ella. ¿Listo? A grabar. Entonces, pues ahí estábamos hablando de algunas ventajas y desventajas, ¿sí? Yo sé que son muchas más, pero digamos que esas son como las más importantes, ¿sí? Entonces, vamos a la última pregunta para que terminemos el día de hoy. Y tenía que ver con leer una ley, ¿sí? Con una ley que es la ley 1014, permítanme un momentico, que es la ley 1014 del 2006, que tiene que ver con el emprendimiento en Colombia, ¿sí? Entonces, todos lo encontraron fácil, ¿no? Espero que sí. Entonces, quiero saber qué entendieron de dicha ley. No era muy larga, ¿o sí? No, profe. Pues no era tan larga como ciertas leyes en Colombia, pero sí. Entonces, quiero saber. profe, Listo, Tamayo. Luego yo, ¿le, profe. le leo la ley Listo, o lo Catherine. que yo? Lo que usted entendió de dicha ley. Bueno, pues yo entendí que trata como de regar ese espíritu emprendedor a los estudiantes y apoyarlos en emprender para cuando sean grandes tengan las capacidades del emprendimiento. Bien. Catherine. Busca apoyar la civilización o cultura del emprendimiento. Se inspira como la ley 14 de 2006 y mueve el alma emprendedora en los estudiantes y los ayuda a ser capacitados para causar o moldear competencias. Bien. Interesante. ¿Quién más? Profe, yo, Lucía. esta ley trata de promover el lado emprendedor de los jóvenes para así capacitarlos en el emprendimiento y así puedan innovar y que puedan generar sus bienes propios. Y también creo que fortalece el conocimiento sobre el emprendimiento. Perfecto. Gracias, Lucía. ¿Quién más? Yo diría, pero es casi lo mismo. Bueno, ¿alguien puso algo? Vivi. No, tengo lo mismo. ¿Sí? Pues, no con las mismas palabras, pero con lo mismo. Bueno. Entonces, efectivamente, lo que han dicho tiene que ver con esa ley, ¿sí? Entonces, esa ley lo que busca es fomentar esa cultura del emprendimiento, ¿sí? ¿Por qué lo llaman cultura? ¿Quién me quiere decir? Porque se ha convertido en una tradición. Sí. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Profe, ¿puede volver a repetir? No escuché. Porque se llama cultura del emprendimiento. Ya uno. Profe, porque así como uno estudia español, inglés, se debe de estudiar el emprendimiento. Bien. Una última opinión.
Profe, porque pues es como ya importante para nuestras vidas, es como, Bien, entonces efectivamente, ¿sí? Es porque en Colombia se hizo muy importante el emprender, el crear ideas, el generar ideas, y porque pues eso ayuda a que el Estado, digamos, tenga empresas dentro del país, o empresas nacionales, y que pues se pueden convertir en empresas internacionales en un futuro, ¿sí? Entonces, para el país y para el gobierno se hizo muy importante que las personas emprendan sus ideas de negocio, ¿sí? Y aquí hay un tema que de pronto causa un poco de controversia, y es que se supone que el gobierno está para ayudar y apoyar a esos emprendedores. El problema es que con la corrupción que hay en nuestro país, pues esa plática también se la roban, ¿sí? Entonces, por eso a veces la gente no cree, la gente no confía, ¿sí? En esas ayudas del gobierno, ¿sí? Pero bueno, esa no es la parte importante, ¿sí? Entonces, esa ley 1014 del 2006, que no se les puede olvidar, lo que busca es promover entonces el espíritu emprendedor entre estudiantes, ¿sí? La idea es, pues, ahí habla de estudiantes, pero pues digamos es entre todas las personas, ¿bien? Y la idea es hacer de ellos personas capacitadas para innovar y generar bienes o servicios dirigidos a formar competencias empresariales, ¿sí? Por eso, dentro de los colegios, ¿sí? Se hizo o se vio la necesidad de que haya una materia que sea o que tenga que ver con emprendimiento, ¿sí? Eso es prácticamente una materia obligatoria ya, ¿sí? En algunos colegios no se llama directamente emprendimiento, pero hay una materia, digamos, muy parecida, ¿listo? Entonces, es por eso, por ejemplo, acá se llama cátedra empresarial, hay colegios donde, donde tiene que ver con administración, bueno, en fin, ¿sí? Eso depende pues como tal del colegio. Em, digamos que la ley como tal busca es eso, busca es el fomentar, ¿bien? Ahí no nos habla de quién, de cómo se va a ayudar, de cómo o de qué manera pues, el gobierno, digamos, va a apoyar por medio de recursos, bueno, etcétera, ¿sí? Sí hay unas obligaciones como tal del Estado, ¿sí? O donde el Estado se genera como esas obligaciones, y es que tiene que ver con los recursos públicos, ¿sí? Que el gobierno pues va a destinar para apoyar esos emprendimientos, ¿sí? Que como les digo, no siempre, no siempre se dan, ¿sí? Esos recursos la mayoría de veces se los roban o se van o se destinan para otras cosas, ¿sí? Sin entrar en polémica, ¿sí? Yo soy detractor un poquito del gobierno, pero pues puede haber alguien que ame este gobierno que tenemos en el momento, ¿eh? Entonces, no falta, ¿no? No falta. Entonces, por eso hago la aclaración, hago la claridad, un poquito. Bueno, ahí también habían digamos, entidades importantes o entidades que apoyan o que son las que apoyan esos emprendimientos, ¿sí? Que tiene que ver con el Ministerio de Educación, pues obviamente, digamos, está inmerso en eso porque, pues, como les digo, se obliga prácticamente a que haya una materia en los colegios que tenga que ver con emprendimiento, ¿sí? Está el SENA, que es una de las entidades más importantes para generar empleo y empresas, ¿sí? La mayoría de veces, si usted estudia en el SENA, sea un técnico, sea un tecnólogo, es decir, una carrera formal, usted tiene la posibilidad o tiene la oportunidad de, como estudiante SENA, generar un emprendimiento y tener un apoyo para ese emprendimiento que genere, ¿sí? Obviamente bajo ciertas condiciones que ellos ponen y todo el tema, ¿sí?
pero pues es un proyecto general. O sea, usted tiene que tener todo el proyecto, ¿sí? Tiene que tener unos objetivos, una misión, una visión, ¿sí? Una justificación del emprendimiento. Tiene que ser que ese emprendimiento pues sea algo novedoso, ¿bien? Entonces esas son como algunas de las reglas que pone como tal el SENA pues para apoyar a los emprendedores, ¿sí? Bueno, hay programas pues en las cajas de compensación familiar, ¿sí? Que en nuestro caso en Risaralda se llama Confamiliar. Esa es la caja de compensación familiar. No estamos hablando de las piscinas, que ya no se llama ni siquiera Confamiliar. Ya las piscinas se llama Consota, ¿sí? Pues para que sepan. Confamiliar es la caja de compensación familiar en Risaralda. Y ellos también tienen como un aval para apoyar el emprendimiento pues a nivel nacional, entre otros, ¿sí? Y digamos que ese era como el trabajo general que ustedes tenían de la semana pasada, ¿sí? Entonces, para concluir, ¿sí? Vimos que era un emprendimiento, ¿sí? Vimos la diferencia entre emprendimiento y empresa. No, ¿Cómo? así no era. ¿A qué nos referimos con emprendimiento? ¿A qué nos referimos con emprendimiento? Bueno, vimos a qué nos referimos con emprendimiento. Es más largo. Las cosas como son, profe. Vimos, Hermosa, ¿y por qué amaneciste con ganas de pelear el día de hoy? ella es peleona, de por sí es peleona. No es, Tan tróxica. No, no me peleó nada. es que no. Bueno, vimos Para ¿Usted se nada, imagina Dios. en una relación? Uy, no, le pela por todo. Ay, Dios mío. Virgen Santa. No diré nada mejor, porque después me pega. Mentiras. Entonces vimos a qué nos referimos con emprendimiento, vimos la diferencia entre emprendimiento y empresa, vimos unos conceptos importantes del emprendimiento que eran las actitudes, las aptitudes, ¿sí? Y los proyectos, ¿bien? Y que desde el proyecto es que se inicia como tal todo y ese Pikachu tan bonito. Sí, ese. Sí, ese. No, no es un Pikachu. Como que no. Es el Es un perrito. Pikachu. Ah, bueno, Esperen. El El man perro tiene de el Pikachu que está por detrás. yo estaba hablando del Pikachu de Camila. Camila tiene un Pikachu por allá. ¿Cómo Ah, es? sí, no, es un Pikachu. Sí. Ah, Sí, es un Pikachu. ¡Pikachu! Uf, Pikachu. En fin. Y vimos también las ventajas y desventajas de emprender. Y por último, pues vimos a grandes rasgos a qué se refería la ley 1014 del 2006, que es la ley del emprendimiento. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud?